Amén. Dios te bendiga. Dile al que está al lado tuyo, si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. Amén. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Bueno, me acompaña mi esposa. Le voy a pedir que les dé un saludo rapidito de 1 minuto, porque las mujeres hablan mucho y si son predicadoras más, ¿verdad? Dios les bendiga, amada iglesia. Es una bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias a Dios y a los pastores por la invitación. Y estos principios que hoy mi esposo va a compartir han sido de grande bendición para nuestra vida como familia, para la iglesia. Y pues solamente le digo que abra su corazón para escuchar estos principios, ponerlos en práctica y van a traer grande bendición a nuestra vida. Gracias, amada iglesia. Pues bien, vamos a las escrituras, vamos a Génesis capítulo 4, libro de Génesis capítulo 4, vamos a ver el registro de la primera ofrenda que se consagró al Señor. Génesis capítulo 4. Algunos me han dicho a veces, bueno, ¿por qué enseñas solo de eso? Porque es la asignación que me fue confiada de parte de Dios en la tierra. Créeme que si hubiera elegido, no hubiera elegido esa línea en el ministerio, pero esto fue algo que me fue confiado de parte de Dios. Yo a los 5 años, el primer predicador que escuché fue el ministerio del hermano Win Myers. Él fue tío del pastor que yo tuve por primera vez allá por el año del 89, pero bueno, cuando tenía 5 años, allá por el 76, en las primeras reuniones de mi iglesia, bajo la banca, ahí nos llevaban y nos dormían. Fueron las primeras prédicas que yo escuché. Y años después, a los 17 años, en el 89, voy a 17 años, 18, en el 89, me invitan a predicar a Coatzacoalcos. Y hay un pastor que me dice, oye, hermano, acabas de graduar de un instituto bíblico. Le digo, no, de hecho he estado orando por un instituto bíblico que sea de corto tiempo, que sea gratuito, que envíen el transporte. Y se quedó sorprendido, dice, oye, me acaba de llegar una información, un amigo, el pastor Jorge Tenorio, me mandó información de un instituto bíblico. Y entonces dije, no, pues no hay que orar más, ahora hay que ir, ¿verdad? Cuando Dios te da la respuesta hay que cruzar la puerta. Y bueno, luego llegué aquí y en ese tiempo el director del instituto era el hermano Steve Muse. Y cuando llegué, nuestro padre espiritual, el hermano Babi, él enseña sobre estos principios y por alguna razón Dios me trajo aquí. ¿Ok? Entonces no hay una casualidad. ¿Ok? Ahora, le digo esto, mire, a los 17, 18 años, la primera visión que tuve para ser llamado al ministerio fue una nube como si fuera de puro polvo de oro. Sobre la nube estaba la figura de Jesús como si fuera de oro sólido, con los brazos abiertos. A los 17, 18 años yo entendí que me llamaba al ministerio. Hoy entiendo por qué fue de esa manera la visión, como si fuera de oro sólido la figura de Jesús. Años después, como a los 20 años, tengo una visión donde Dios me lleva a un campo de siembra muy grande, inmenso. Y estaba ahí parado y la gente iba recogiendo entre los surcos, iba recogiendo billetes de alta y baja denominación. Me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención fue que la mayoría de los billetes estaban rotos y la gente caminaba y recogía billetes. Apenas iba yo a preguntar en la visión a alguien por qué toda esta gente al ir caminando recoge billetes y la mayoría de los billetes son billetes rotos. Y siento que está Jesús a mi lado y le pregunto, mi Señor, ¿por qué toda esta gente recoge billetes de alta y baja denominación y son billetes que están como rotos? Y el Señor me dijo, porque la mayoría dentro de mi pueblo tiene economías rotas porque no me están honrando con sus bienes. Me dijo, enseña a mi pueblo sobre diezmos y ofrendas. Y ahí terminó la visión. Y por eso esta asignación, ¿ok? Así que vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vuélvele a decir al que está al lado tuyo, si tienes hambre vas a comer,
Si no tienes hambre, no vas a comer. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Leemos Génesis capítulo 4. Dice así la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Levante sus manos y damos gracias para entrar juntos a la enseñanza. Levante sus manos ahí donde está. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el divino maestro, tú eres el gran revelador de la palabra, maestro sabio y entendido, fiel consejero. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Derrama el espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te damos gracias por la sabiduría de tu palabra, porque tú has dicho que por ella gobernaban los reyes de la tierra. Aquellos reyes que te conocían gobernaban por la sabiduría de tu palabra, porque si hay sabiduría, Dios, hay autoridad. Si hay autoridad, hay gobierno. Si hay gobierno, hay orden. Si hay orden, hay seguridad. Te damos gracias por el poder y la sabiduría de tu palabra. Hermoso eres tú, Espíritu Santo, y vas a ministrar nuestras vidas esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vuélvele a decir al que está al lado tuyo: si tienes hambre, vas a comer. Si no tienes hambre, no vas a comer. Así que mire, dice la palabra que dos hermanos se presentaron para traer una ofrenda. Si yo te hago la pregunta, ¿cuál de estos dos hermanos te hubiera gustado ser en la manera que presentó la ofrenda? Estoy seguro que usted respondería: me hubiera gustado ser como Abel en la manera que presentó la ofrenda. A ver, levante la mano. ¿Cuántos dicen: me hubiera gustado ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda? Levante su mano. A ver, creo que algunos no me entendieron. Pregunto: ¿cuántos le gustaría ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda? Bueno, hay algunos Caínes, pero bueno, esa es otra historia. No se puede quedar neutral, ¿verdad? O dice: soy como Abel, quiero ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda, o como Caín. A ver, nuevamente, ¿cuántos les hubiera gustado ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda? Muy bien, algunos de Caínes todavía despistados. Muy bien, siempre que hago esa pregunta en México o algunos países que me ha tocado ir, ¿sabe qué? La mayoría dice: pastor, me hubiera gustado ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda. Pero ¿qué cree? En la práctica y en la realidad nos parecemos más a Caín algunos. O sea, queremos ser como Abel, pero en la práctica nos parecemos más a Caín. Decirle al que está al lado tuyo: yo quiero ser como Abel en la manera que presentó su ofrenda para el Señor. Así que dice la palabra que aconteció que andando el tiempo, en el original dice: en el tiempo que se presentaban para consagrar sus ofrendas, había un tiempo, había un orden señalado de parte de Dios. No fue algo que se les ocurrió de repente. No fue algo que inventó Abel o Caín. Fue algo que estaba establecido y que fueron enseñados por Adán y por Eva. Dice la palabra: en el tiempo que se presentaban para consagrar sus ofrendas. Había un tiempo, había un orden. Dile al que está al lado tuyo: hay un tiempo también para consagrar nuestras ofrendas para Dios. Y la palabra dice
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos. Quiere decir que Abel cuidó los detalles de su ofrenda. Dile al que está al lado tuyo: hay que cuidar los detalles de nuestra ofrenda. ¿Por qué cuidar los detalles de nuestra ofrenda? Porque Dios es un Dios de detalles. Amén. Dile al que está al lado tuyo: Dios es un Dios de detalles. Dile: los detalles cuentan y cuentan mucho. Recuerdo hace 15 años en el puerto de Veracruz, la iglesia más grande de allí, estuve ministrando, pero en la mañana me llevan a desayunar, y este restaurante tiene tienda de joyería, librería, y al final del desayuno voy a la vitrina y pido que me muestren un reloj con carátula azul, y dije: me lo voy a comprar. Dios me dijo: no lo compres. Yo todavía argumenté la segunda vez, quise comprar el reloj, le dije al Señor: ya diezmé, ya ofrendé, ya envié el gasto de la casa, ya envié su dinero a mi esposa, ya envié semillas a otros ministerios jóvenes que apoyo. Dije: me lo voy a comprar. Y Dios dijo: no lo compres. Dile que está al lado tuyo: los no de Dios, si los obedeces, son de bendición para ti y para tu familia. Amén. Los sí de Dios son de bendición para ti y para tu familia si usted los obedece. Por tercera vez fui ahí como unos 5 minutos en el área de libros y me regresé a la vitrina para comprar ese reloj. Y nuevamente Dios me dijo: no lo compres. Ahora le digo, yo argumenté, ya diezmé, ya ofrendé, ya envié el gasto de la casa, ya envié semillas aquí y allá. Digo, porque algunos a veces toman el diezmo para comprarse algo, ¿verdad? Ahí sí, diles al que está al lado tuyo: si tomas el diezmo para comprarte algo, estás más frito que un charal. Y por tercera vez, de esas veces que usted quiere ver a ver si la voluntad de Dios cambia conforme pasa el tiempo, y regresé por tercera vez a la vitrina, Dios me dijo: no lo compres. Era un reloj como de unos 4,000 pesos, no sé si era caro, hace 15 años. Pero Dios me dijo por tercera vez: no lo compres. Salí de ahí un poco entre confundido y cuestionando: Dios, ¿por qué no me dejaste comprar el reloj? No me afecta en mi economía. Llegué esa noche a ministrar en esa iglesia, y como a mitad de la conferencia, de la prédica, se sale un hombre finamente vestido de entre las sillas y mete un sobre amarillo, lo mete a la bolsa de mi pantalón. Mi primera impresión, dije: es una ofrenda. Así que me llevan a cenar esa noche, llego como a las 11 al hotel, cuento la ofrenda que me da la iglesia, y recuerdo que traigo un sobre que yo pensaba que era otra ofrenda. Dije: es otra ofrenda, y busco ese sobre, ¿y qué crees que era? Era el reloj, la misma marca, el mismo color de la carátula. Estaba probablemente con 1 o 2 puestas porque no estaba rayado ese reloj. ¿Quién le dijo a ese hombre que comprara ese reloj para mí? ¿Sabe qué? El cielo gobierna sobre la tierra. Es el cielo el que gobierna sobre la tierra. Hace algunos años aquí en Ciudad Victoria, para ser exacto, como unos 30 años, andábamos pegando una publicidad para un centro de convivencia, para una actividad de alcance evangelístico, y rentábamos una casa a otros jóvenes solteros que estaban también en el ministerio. Y uno de ellos me dice: oye, no tenemos nada, lo que teníamos en el refri se acabó. Dije: bueno, no se acabó, se lo acabaron, ¿verdad? Y me dice: no hay nada para la comida. Y les digo a ellos: ¿qué les gustaría comer? Uno dice: oye, estaría bien un rico mole, así como el que a ti te gusta. Levanté mi mano y le dije: Dios, queremos un rico mole para la comida. Empezaron a las carcajadas todos. O sea, me tiraron a Lucas, ¿verdad? A la 1:30 de la tarde llega un niño como de 8 años y dice: pastor,
Dice mi abuelita que ya está la comida, que los invita a comer, que vayan todos. Y le digo, oye, mi hijo, por pura curiosidad, ¿qué hizo de comer tu abuelita? Pastor, se levantó bien temprano y dijo, voy al mercadito a comprar todos los chiles, los ingredientes para hacer un rico mole como le gusta al pastor. O sea, aún antes que tú pidas, Dios ya habrá respondido. Son detalles. Si Dios es fino en los detalles, ¿qué no hará en otras áreas de nuestra vida? Amén. Por eso usted tiene que ser fino en los detalles. Abel cuidó los detalles de su ofrenda. Hay gente que cuando va a poner la ofrenda agarra el billete y lo engarruña, que si sus manos fueran trituradoras lo haces pedazo el billete. Dile al que está al lado tuyo, esa es una mala actitud. El pastor Felipe del Castillo me comentaba, dice, oye Rodrigo, yo tenía un amigo, dice que en los 80, dice, cada vez que iba a la ofrenda, porque pues, los billetes no eran de polímero, eran de papel, dice, y planchaban los billetes. Y yo le decía, oye, ¿para qué planchas los billetes? Dice, no, dice que están muy feos, dice, y no tengo nuevos, pero estos los voy a entregar de ofrenda. Dice, y siempre planchaba los billetes. Dice, ¿qué crees? Hoy es un buen empresario muy exitoso y cuida todavía los detalles cuando le entrega una ofrenda al Señor. Lo importante que es cuando usted y yo cuidamos los detalles. Hay gente que agarra el billete y como si no quisiera darlo. Ya le quebraron los lentes al Zaragoza, ya le quitaron el penacho a Nexahualcoyo, ya le quitaron los cabellos a Miguel Hidalgo. Y así lo entregan, ¿verdad? Dile al que está al lado tuyo, cuida los detalles de tu ofrenda. Los detalles hablan, los detalles cuentan y cuentan mucho en el altar. Así que a diferencia de Caín, dice la palabra, Abel trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. O sea, trajo una ofrenda doble, lo primero y lo mejor, lo primogénito y lo más gordo. Se sabe que en la ganadería lo que nace al principio es la fuerza, es el vigor, es la fortaleza del ganado. Y dice la palabra que Abel seleccionó los primogénitos y luego le añadió lo más gordo de ellos. O sea, cuidó los detalles de su ofrenda. Amén. Dile al que está al lado tuyo, a Dios le gustan las ofrendas gordas. ¿Qué significa una ofrenda gorda? Una ofrenda generosa, una ofrenda de un corazón agradecido, una ofrenda de un corazón que sabe que todo viene de Dios. Cuidó los detalles de su ofrenda. El libro de Levítico, que es el instructivo para presentar las ofrendas en el altar, dice la palabra que Israel, cuando ofrecía la ofrenda, dice que parte ofrecían esa ofrenda, parte lo comían, pero que cuidadosamente, minuciosamente quitaban la grosura del animal, o sea, la grasa, la manteca. Y toda esa grasa la juntaban y la ofrecían en el altar y se le llamaban ofrendas encendidas. Dios prohibía que Israel comiera la grosura. Primero, porque era exclusiva del altar y era para Dios la grosura. Segundo, porque si ellos comían la grosura, tapaban sus arterias, dañaban su salud, dañaban su calidad de vida. O sea, la grosura se presentaba como ofrenda y era exclusiva para Dios en el altar y se le llamaban ofrendas encendidas. ¿Por qué ofrendas encendidas? Porque cuando usted es generoso para Dios y cuida los detalles de su ofrenda, hay un poder de sabiduría que viene sobre ti. Por eso encendida, porque la sabiduría es luz. Siempre, por mucho, será más sabio un generoso que un tacaño. El ser tacaño te une a la ignorancia, pero el ser generoso te une a la sabiduría. Así que tenemos que cuidar los detalles de nuestra ofrenda. Esas ofrendas de la grosura se le llamaban ofrendas encendidas. Le digo, por dos razones Israel no podía tocar la grosura del animal. Uno, porque era
consagrado como ofrenda encendida para Dios. Y 2, porque Dios en su sabiduría sabía que si comían la grosura tapaban las arterias, dañaban su salud, dañaban su calidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando usted va a la carnicería? ¿Qué le dice al carnicero? Póngale grasita para que le dé sabor. A muerte lenta, pero le da sabor. Entonces Dios es sabio. Amén. La grosura tiene que ver con lo que no se toca, con lo que es de Dios. El diezmo es parte de la grosura. Eso no se toca. Si usted lo toca y lo come, va a dañar arterias financieras. En algún momento, yo le llamo infartos financieros. Se puede colapsar tu economía. De repente usted dice, pero esta persona le estaba yendo bien. Sí, pero no honró a Dios, estaba comiendo la grosura. Pero de repente iba bien su negocio y de repente quebró. Se estaba comiendo la grosura. La grosura tiene que ver con lo que no se toca, con lo que es consagrado a Dios, con el diezmo, con las primicias. Así que la grosura es del altar, pero tiene que ver con lo que no se come, con lo que no se toca, porque daña tu salud financiera. ¿Me está entendiendo? A Dios le gustan las ofrendas gordas de un corazón generoso, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que Dios es lo más importante y que de Él depende todo, lo que somos y lo que hacemos. Así que Abel cuidó los detalles de su ofrenda, trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ello. Se llama la ofrenda de Abel, a diferencia de la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel se llama ofrenda de primicias. No crea que Dios rechazó a Caín porque trajo el fruto de la tierra, no. Si Caín hubiera cuidado los detalles de su ofrenda, hubiera traído la primer cosecha y le hubiera añadido las mejores sandías, las mejores piñas, los mejores mangos, las mejores guayabas, las mejores manzanas, tendríamos un pasaje diciendo: Dios bendijo a Caín y Abel porque hicieron lo correcto. Tendríamos un pasaje diciendo: miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda. Pero a Caín no lo miró con agrado. Me llama la atención que puso una mirada sobre Abel, pero puso una marca sobre Caín. ¿Usted qué quiere? ¿Una mirada o una marca? Una mirada. La palabra dice: sobre ti fijaré mis ojos y sobre ti será vista mi gloria. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dios mira las ofrendas. Dile al que está al lado tuyo: Dios mira las ofrendas, pero Dios mira al ofrendante. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios mira la ofrenda, pero Dios mira al ofrendante. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira la ofrenda, mira la intención del corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé con propósito desde su corazón. Toda ofrenda proviene de la intención del corazón. Por lo tanto, no da el que tiene, da el que quiere. Dile al que está al lado tuyo: no da el que tiene, da el que quiere. Porque si usted tiene pero no quiere que lo agarren de los pies y lo sacudan, no va a dar nada. Pero si usted quiere, de lo poco mucho que Dios le ha bendecido, usted va a honrar el altar, usted va a honrar a Dios. Así que Abel cuidó los detalles de su ofrenda, trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo. Ese tipo de ofrenda de Abel se llama ofrenda de primicias. La palabra que traduce en el original hebreo primicia es la palabra rechit. Esa palabra rechit significa lo que abre camino, lo que es cabeza, lo que abre brecha, lo que va adelante, lo que va enfrente, la llave que abre las puertas. Esa palabra rechit significa lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. Esa es una primicia. Lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. Dice la palabra: miró Dios con agrado a Abel
y a su ofrenda. En el original dice, lo miró Dios con amor y con ternura. ¿Cuántos quieren que Dios los mire con amor y con ternura? Si cuando miró a Zaqueo, dice la palabra, vio a Zaqueo en aquel árbol sicómoro y le dijo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, porque él también era hijo de Abraham. Lo miró en aquel árbol, pero el original dice, lo miró con amor y con ternura. Dile que está al lado tuyo, ¿quieres que Dios te mire con amor y ternura? Yo no sé por usted, pero yo sé lo que es que alguien te mire con amor y ternura. A mí mi madre me miraba con mucho amor y mucha ternura. Si usted no sabe, en mi casa son 7 mujeres, mis hermanas, yo soy el único varón. Y nací porque mi mamá fue al altar y se agarró de la palabra de Ana. Si me das un hijo varón, lo voy a consagrar al servicio del templo. Mi madre hizo una oración, si me das un hijo varón, lo voy a consagrar todos los días de su vida al servicio del ministerio. Así que cuando mi papá se iba al trabajo, me quedaba con 7 mujeres, mi mamá 8, mi abuelo también se iba, mi abuela 9. 9 mujeres. Hacían una comida para mi papá, hacían una comida para todos y hacían una comida especial para mí. Dice mi esposa, me dejaron un mostrito. Pero yo sé que alguien te mire con amor y ternura. A los 5 años, yo sabía como unos 10 salmos de las escrituras, porque todas las noches mi mamá iba para que oráramos. Todas las noches. Y me decía, hay un llamado sobre ti, un día tú te vas a ir. Porque hay un llamado, yo te consagré en el altar. El poder de las palabras cuando una madre, un padre enlaza a sus hijos. Amén. Qué importante que usted se enlace con las palabras que han salido de la boca de Dios. Si tú te enlazas con las palabras de Dios, tú no puedes ser derrotado en esta tierra. Porque alguien que está consciente que la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan para bien, entonces el diablo no te puede derrotar si estás consciente de eso. El diablo no te puede dañar si estás consciente que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Tienes que estar consciente de esa palabra. Que venga lo que venga, suceda lo que suceda, tú amas a Dios y las cosas que estás pasando hoy van a cooperar para bien. Ahora, ¿por qué es importante consagrar las primicias? Porque ¿sabía usted que todo lo que es primero deja una huella indeleble, deja una huella imborrable, deja algo grabado en la memoria del corazón del hombre? Establece lo que es prioridad, establece lo que es importante, establece lo que es centro en su vida. Por eso Dios quiere que Él sea el primero en nosotros. Porque si Dios es lo primero, Él trae orden. En esta sociedad hay un desorden porque Dios no es lo primero. Pero cuando Dios es lo primero, entonces usted está estableciendo prioridad. Usted está estableciendo fundamento. Dios quiere ser lo primero. Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En el original dice, pon a Dios en el primer lugar y Él va a traer un orden y te va a añadir en un orden las cosas que necesitas. Él debe ser lo primero. El profeta Ezequiel dice, Dios reclama las primicias para sí. Dios, el hecho de consagrar primicias no es solamente un acto de traer una ofrenda, es de establecer prioridad, es de establecer lo que es el centro de tu vida, es establecer lo que es más importante, lo que es tu prioridad, quién es lo primero en tu vida. Lo que es primero deja una huella grabada en la memoria del corazón del hombre. Lo que es primero, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la primera vez que usted anduvo en bicicleta? Levante la mano. Algunos dicen, yo todavía no sé andar, pero bueno. Ok, ¿cuántos recuerdan la primera vez que usted pudo nadar? La primera vez que pudo conducir un auto. El primer carro que tuvo. La primer casa que compró.
el primer día de clases, el primer juguete que le dieron sus padres, las que son madres, el primer hijo, el primer parto, el primer trabajo, el primer sueldo que cobró, la primer ganancia de su negocio, el primer negocio, el primer vuelo de avión que usted tomó. Si era cristiano, usted fue el más espiritual en esa hora, ¿verdad? Clamó a toda la corte celestial y se la pasó hablando en lenguas todo el vuelo. Yo mi primer vuelo de avión, nada más me senté, oré, hice como que sabía todo y me acosté a dormir. Cuando desperté ya estábamos donde teníamos que ir. Pero lo que es primero, ya no diríamos el primer amor, ¿verdad? Porque no se me vayan a enchamucar algunos y metan la mente al pasado. Pero bueno, el primer amor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro primer amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decirle que está al lado tuyo, mi primer amor es mi Señor Jesucristo. Lo que es primero marca un antes y un después en la vida de las personas. Deja grabado un evento importante para recordar lo que es primero. Mantiene tu atención lo que es primero. Por eso mire, cuando Israel entró en el cautiverio, dice la palabra que 430 años de esclavitud, de servidumbre, de maltrato, de malos salarios, donde no tenían derecho. En otras palabras, 430 años de deuda. Eso es lo que provoca la deuda, ¿sí? Servidumbre, esclavitud, que no disfrutas del trabajo de tus manos. 430 años, pero dice la palabra, Dios descendió porque Israel levantó un clamor y Dios descendió y visitó a su pueblo en medio del cautiverio. Y ahí en medio del cautiverio, Dios envía sobre Egipto 10 plagas terribles. La plaga de ranas, había ranas por todos lados. Si usted se metía al baño, había ranas. Si iba a la cocina, en las cacerolas había ranas. Si iba a dormirse sobre la almohada, había ranas. Plaga de piojos, había piojos por todos lados. Usted podía comprar el mejor champú matapiojos, no se morían esos mendigos piojos, porque era una plaga. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Porque así como hoy consagraron estos niños para Dios, los egipcios consagraban sus primogénitos al cocodrilo, a la serpiente, a diferentes deidades que tenían. Y entonces Dios le da una instrucción a Moisés y le dice que consagren un cordero. No hay argumento para no ofrecerlo. Dios le dice a Moisés, si la familia es pequeña, si la familia es pobre, júntense y compren un cordero. Parte lo van a ofrecer, parte lo van a comer, y de la sangre de ese cordero van a poner como una señal, como una mancha de sangre en los travesaños de sus puertas. Porque a la medianoche va a pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte, sembrando luto, dolor, desgracia en todos los términos de Egipto. Pero donde mire la sangre, dice, pasaré de vosotros. Me llama la atención que el ángel ni siquiera iba a tocar las casas para ver quién vive ahí. Era suficiente con mirar la sangre. Esto nos enseña la revelación que hay en la sangre de Cristo, como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El poder de la sangre de Cristo activó la gracia a tu favor y a mi favor. El poder de la sangre. Porque el ángel no tocó la puerta de esos hogares para preguntar cómo se portó el que vive aquí, cómo se portó en la escuela, cómo se portó en el trabajo, cómo se portó en la familia. Era suficiente mirar la sangre y sabía que no podía tocar ese hogar. Y a la medianoche pasó el ángel destructor y dice la palabra que murió todo primogénito
de la casa del faraón, de la casa del noble, de la casa de esclavo, todo primogénito de bestia, todo primogénito de ganado, murió esa noche. A la medianoche, todo primogénito fue cortado de la tierra. Ahora, las películas nos ponen nada más que mueren niños, no. Pero ahí si usted tenía 60 años y era el primogénito, cuello. ¿Sí? Si usted tenía 30, 40, 20, 15 y era el primogénito, bien pelado. ¿Sí? Ahí no es como que cuando preguntan quién es el mayor, y algunos hasta se enorgullecen, ¿verdad? Yo soy el primogénito, yo soy el mayor. No, hay nadie quería levantar la mano diciendo que era el primogénito. Pero a la medianoche murió todo primogénito. Estadística se dice que murieron 1 millón de primogénitos en Egipto. O sea que este virulillo del infierno que pasó del COVID no es nada a las plagas de la Biblia. Claro, las plagas de la Biblia fueron enviadas a los enemigos del pueblo de Dios. Pero te imaginas en una noche morir 1 millón de primogénitos en la tierra de Egipto. Los grandes historiadores reconocen que Egipto es el imperio, el reino más grande y poderoso que ha estado sobre la tierra. Que ni siquiera el imperio medo-persa, ni siquiera el imperio grecorromano, ni siquiera Napoleón con Francia, ni siquiera Hitler con Alemania, ni siquiera lo que fue la ex Unión Soviética, ni lo que es la Unión Europea, ni lo que es actualmente Estados Unidos. No ha habido otro reino, imperio tan poderoso como Egipto. Prueba de eso, que todavía están las pirámides de pie, Keos, Kefren y Keferino, que son parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, como evidencia de la gloria de ese imperio. Pero ¿sabes por qué Egipto han pasado 5,000 años y Egipto no se ha vuelto a levantar como potencia? ¿Sabes por qué? Egipto no se ha vuelto a levantar ni se va a levantar porque tú le cortas el primogénito a una nación, le estás cortando la cabeza, le estás cortando la autoridad, le estás cortando su propósito, le estás quitando su poder, le estás arruinando su futuro. Es por eso que Dios reclama lo primero. De ahí en adelante Dios estableció que el primogénito le pertenecía. Pero más que el primogénito en lo natural, tiene que ver con Dios ser lo primero. Ser Dios lo más importante en tu vida, en mi vida. Tú le cortas a una nación el primogénito, le estás arruinando todo. 5,000 años han pasado, Egipto no se levantó ni se va a levantar. El poder de una primicia. Así que cuando sale Israel del cautiverio, dice la palabra que pidieron oro, alhaja, vestidos, ganado a sus vecinos egipcios, y dice que el favor de Dios estaba sobre Israel. Pero ¿sabe cuál es el favor de Dios? El favor dice, estaban aterrorizados los egipcios por lo que estaba pasando y le daban todo lo que pedía Israel. Esa misma palabra está en el libro de los Hechos. Dice que la iglesia tenía favor con las autoridades. El favor de Dios es que digan, no te metas con la iglesia, porque te va a ir mal. Ese es el favor que enseña la palabra. Así que cuando Israel sale del cautiverio, en medio de ese desierto terrible, toda la transferencia de bienes, riqueza y gloria, Dios lo hizo para que tuvieran para ofrendar en aquel terrible desierto. Y cuando llegan a Cades Barnet, frente a la tierra prometida, para cruzar el Jordán, dice la palabra que Dios le dice a Moisés que elija 12 espías, un príncipe por cada tribu, y envió 12 espías a reconocer la tierra. Qué importante es esto. Dice que los envió a reconocer la tierra. Si la tierra es buena, si es mala, si hay árboles frutales, si no los hay, si hay casas fortificadas, si no las hay, si la gente como es numerosa o escasa. Y tenían que tomar un reporte de la tierra. Y dice, vayan y observen cómo es la tierra, reconozcan la tierra. Lo importante de la información es una arma. Si usted tiene información, esa es una arma, pero la información te da formación.
O sea, me estoy refiriendo a la palabra, pero en otros ámbitos también. La información te da formación. La formación trae revelación. La revelación trae transformación. O sea, un cambio es algo temporal, pero una transformación se queda contigo. Vayan y vean cómo es la tierra. Porque si usted no tiene información, no va a tener formación, no va a tener revelación, no va a tener transformación y tomará malas decisiones. O sea, necesitamos observar algo antes de tomar una decisión. Y fueron para reconocer la tierra. Y dice la palabra que en el capítulo 12, 13 y 14 de Números habla de este evento y dice que traen dos hombres, traen un racimo de uvas. ¿Cuánto pesaría ese racimo? Yo creo más de 100 kilos. Entre dos hombres cargando un racimo de uvas. Y lo traen, dice la palabra, porque era el tiempo de los primeros frutos. O sea, la primicia es la evidencia que la tierra es buena, la promesa es buena. Es la fotografía, es el punto de activación para que tu fe pueda ir a otro nivel. El poder de una primicia, dice la palabra. Trajeron ese racimo de uva gigante, dice, porque era el tiempo de los primeros frutos. O sea, era una primicia. La primicia es la evidencia. Cuando usted consagra la primicia, es la evidencia de que el año va a estar bueno, que el año va a estar bendecido, que Dios garantiza que va a cuidar de ti y de tu familia en este 2024. El poder de una primicia era el tiempo de los primeros frutos. Ahora, para entrar en esa tierra, 10 dudaron, pero 2, Josué y Caleb, dice la palabra, había sobre ellos un espíritu diferente. Otra versión dice un espíritu de excelencia, un espíritu superior, un espíritu extraordinario, un espíritu de grandeza. Porque cuando usted ve a Dios ya no puede tener un espíritu limitado, pequeño. Así que cuando entran a la tierra, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ahora, ¿por qué tenían un espíritu diferente? Yo creo que porque estos dos hombres que fueron cargando el racimo de uvas, estoy más que seguro que fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron, tenemos que llevar la evidencia. Tenemos que llevar una fotografía de lo que hay aquí. Tenemos que llevar una muestra de lo que hay aquí en esta tierra que fluye leche y miel. Y dice la palabra que cuando iban para tomar la tierra, todos dice que contaminaron al pueblo. Pero dice que Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros. Subamos contra ellos, porque el Señor los va a entregar en nuestra mano y ellos serán como pan comido. Dice, los comeremos como pan. O sea, dile al que está al lado tuyo, tu problema es pan comido. ¿A cuánto le gusta el pan? Bueno, cuando esté comiendo ese pan, diga, este problema es como este pan. Es pan comido. Amén. Dile, tu problema, tu adversidad, lo que hoy estás pasando es pan comido. Amén. Es pan comido. Trajeron la muestra, la evidencia de la tierra prometida. La primicia es la evidencia de lo que Dios va a hacer contigo en el 2024. El capítulo 17 habla de David y de Goliat. Y dice la palabra que David escuchó el reporte, fue para ver el reporte del estado de sus hermanos en la guerra. Y al llegar allí donde estaba por desatarse la guerra, dice la palabra que escuchó un paladín filisteo que amedrentaba y había llenado de miedo a todo el pueblo de Israel. Y David dijo, ¿qué le darán al que le venciere? Dile que está lo tuyo, toda victoria trae recompensa, toda victoria trae cosecha. Toda victoria trae galardón. Toda victoria trae bendición. ¿Qué le darán al que le venciere? ¿Y sabes qué? Le dijeron, el rey le va a dar a su hija. Eso no es poca cosa, ¿eh?
Claro, a lo mejor David pidió la fotografía, ¿verdad? A ver cómo está, no vaya a estar chimuela. Segundo, le dicen, el rey le va a llenar de favores. Y tercero, le dicen a David, el rey va a eximir de impuestos la casa de su padre. ¿Te imaginas qué bendición no pagar impuestos? Si los del SAT son como Satán, ¿verdad? Ellos te persiguen. 3 cosas que iba a recibir si vencía aquel paladín filisteo. Así que mire, cuando están para enfrentarse David y Goliat, dice la palabra, mire, la primera guerra fue una guerra de palabras. Dice que David llegó con su cayado y 5 piedras que tomó del arroyo. ¿Por qué 5 piedras? Porque representan los 5 dones ministeriales principales en el cuerpo de Cristo: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, o la mano de Dios como se le conoce en el Antiguo Testamento. Tomó 5 piedras del río. ¿De dónde salieron esas piedras del río? Todo ministerio nace del mover de Dios y se tiene que mantener en el mover de Dios y se va a potenciar en el mover de Dios. Y dice que cuando llega para enfrentar a Goliat, dice que Goliat le dijo: tú vienes a mí con palos y piedras, ¿soy yo acaso perro? ¿Sabes qué ha dicho David? Ahí te quería tener. Porque quedamos, dice la palabra, dice, somos enlazados en las palabras de nuestra boca y presos en los dichos de nuestros labios. Goliat se apresó con las palabras de su boca. Le dice a David: tú vienes a mí con palos y piedras, ¿soy yo acaso perro? Oye, si ya David había matado al oso y al león, que no matara un perro. Pero qué perrote, ¿verdad? Pero seguía siendo que un perro, porque David ya había vencido al león y al oso. Entonces él se enlazó, él quedó cautivo Goliat en las palabras de su boca. Y entonces David le suelta una profecía: el mejor profeta eres tú mismo cuando sueltas el poder de la palabra. El mejor profeta para tu futuro eres tú mismo. El mejor profeta sobre tus hijos eres tú mismo como padre. David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu carne y la carne de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. David fue más preciso en su profecía. Dile al que está al lado tuyo: el mejor profeta eres tú. Dile: suelta la palabra. Porque usted tiene que creer la palabra. Amén. Si usted tiene que entender, si yo lo creo, entonces lo hablo. Si yo lo hablo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, yo lo recibo. Si yo lo recibo, Él se glorifica. Si yo lo creo, yo lo hablo. Si yo lo hablo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, yo lo recibo. Si yo lo recibo, Él se glorifica. Así que dice la palabra que David se dio prisa a llegar a la línea de combate. O sea, otra versión dice: llegó primero a la línea de combate. Llegó primero. ¿Cuántos algunas veces pelearon en la escuela? Que se le metió a usted algún chamuquillo y se agarró con alguien. Bueno, hay un dicho que el que pega primero, pega 2 veces. Pero el que pega primero y pega 2 veces, tiene la garantía de ganar la pelea. Así que David llegó primero a la línea de combate. Dile al que está al lado tuyo: date prisa con la primicia. Vuélvele a decir: date prisa con la primicia. David llegó primero a la línea de combate
y sacó la primer piedra y dice que empezó a ondear la piedra y soltó esa piedra. El Espíritu Santo tomó esa piedra y la clavó exactamente donde había una apertura en el casco de aquel guerrero, y ahí la incrustó y clavó la piedra. El poder de una primicia era la primer piedra. La primicia, amada iglesia, es una arma de guerra. La primicia es un arma de guerra. El poder de una primicia, cuando usted consagra lo mejor, es una arma de guerra. Es una arma potente que le da en la cabeza a tus enemigos. Si has tenido problemas con la deuda, la escasez, el no ser productivo, le vas a pegar en la cabeza mediante tu primicia. La primer piedra, un arma de guerra. La primicia es una arma de guerra. Amén. El poder de una primicia. Mira lo que dice Nehemías 10:35. Creo que sí lo están poniendo en la pantalla, ¿verdad? Nehemías 10:35. Miren lo que dice acerca de las primicias. Nehemías 10:35 dice: y que cada año, léalo conmigo fuerte y en alta voz, mire lo que dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Cada cuánto? Hay algunos que dicen: pastor, pero eso es de la ley. Cuando Abel consagró primicia, no había ley. Lo único que operaba era el poder de la fe, la gratitud. Amén. Ahí no hay altar, no hay santuario, no hay ley, no hay precepto. Abel lo hizo por fe. Amén. Así que aquí la palabra dice que cada año, no es que usted diga: sí, yo recuerdo que mi mamá, mi abuelita ofrecieron hace años una primicia. No, esto es algo personal. Y esto es algo que tenemos que hacer cada año. Cada año traer una primicia al altar. Ahora escuche bien. Algunos dicen: no, pastor, yo sí llevo primicia. Cuando el árbol dio mango, llevé una bolsota de mangos al altar. Cuando el árbol dio naranjas, di una bolsota de naranjas y la traje al altar. Cuando el árbol dio guayabas, traje una bolsota de guayaba y la consagré en el altar. Cuando el árbol dio limones, una bolsota de limones. Aunque sí es una primicia, pero es una primicia del árbol, no de usted. Porque usted no come usted no vive de comer mango todo el año. Usted no vive de comer guayabas todo el año. Usted no vive de comer naranjas todo el año. Bueno, algunos parecen que sí viven de comer limones, porque miren la cara que tienen. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? O sea, es la primicia del árbol, no la de usted. La primicia de usted, ¿cuál sería? La primer nómina que usted cobra, la semana, la quincena, la catorcena, y usted trae la nómina íntegra, el 100%, y lo consagra en el altar de Dios. Esa es una primicia. Eso es el equivalente a una primicia. ¿Sí me está entendiendo? Así que ese es el equivalente a una primicia, porque usted vive del trabajo que realiza y recibe una remuneración. Usted vive del negocio que tiene y recibe las ganancias de ese negocio. De eso usted vive, no del árbol de guayaba o de mango. ¿Ya me entiende? Ahora, este es un acto de fe. Hebreos 11:4, Nuevo Testamento. Mire, pónganmelo por favor, Hebreos 11:4, Nuevo Testamento, para que vea que sí aparece hablando acerca de la primicia. Dice: por la fe Abel ofreció una más excelente ofrenda que Caín. Dice que por la fe. Si fuera de las obras, diría por las obras. Las obras te conectan a la ley, la fe te conecta a la gracia. La gracia siempre ha estado disponible para el hombre, aún antes de la ley. Porque la gracia es el amor de Dios con el hombre. Aún en el diluvio se mostró la gracia. Que no quisieron arrepentirse, esa es otra cosa, pero se mostró la gracia. ¿Sí me entiende? Así que Hebreos 11:4
Los grandes eruditos dicen que Hebreos 11 debería de llamarse el salón de la fe. Porque por cierto están los que para Dios alcanzaron el máximo potencial en sus vidas, los que alcanzaron el propósito a cumplir la asignación en la tierra para sus vidas. Por cierto, Sansón también está entre los héroes de la fe. Dile al que está al lado tuyo, ya no hables mal de Sansón. Ya quisiéramos un día nosotros aparecer entre los héroes de la fe. Si Sansón está entre los héroes de la fe, es que porque para Dios sí alcanzó cumplir su asignación en la tierra. Así que ya no hable mal de Sansón, no predique mal de Sansón. Si está ahí es que porque para Dios sí es un héroe de la fe. Amén. Así que encontramos que la palabra dice de Abel. Dice que por la fe ofreció una más excelente ofrenda que Caín. Quiere decir que una ofrenda de primicia lleva un sello de excelencia. Una ofrenda de primicia debe llevar un sello de excelencia, porque una primicia significa lo primero, lo mejor, lo bueno y lo nuevo que le consagramos a Dios comenzando el año. Dice la palabra, por la fe Abel ofreció una más excelente ofrenda que Caín. Una ofrenda de primicia lleva un sello de excelencia. Muchos no buscan la excelencia porque creen que la excelencia cuesta. Pero cuando usted entiende que la excelencia es una semilla, la excelencia es una inversión, entonces no te cuesta, te paga, te bendice, trae cosecha. La excelencia, ¿por qué usted ve todo esto aquí? Porque aquí hay excelencia. Dice la palabra, por la fe ofreció a Dios más excelente ofrenda que Caín. La primicia lleva un sello de excelencia. Mire, en Pénjamo, Guanajuato, un empresario ferretero, su ferretería no levantaban las ventas. Y él me dice, al año siguiente me dio el testimonio, dice, pastor, las ventas de mi negocio en la ferretería no levantaban. Estábamos diezmando y ofrendando y no levantaban. Cuando escuché la enseñanza de las primicias, dice, conseguir una semana de las ventas de la ferretería como primicia. Pero antes le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estamos diezmando y ofrendando y las ventas no levantan. Pero acabamos de escuchar la enseñanza del pastor acerca de las primicias. Vamos a consagrar una semana de las ventas de la ferretería. La esposa le dijo, tú eres el dueño, tú sabes lo que haces. O sea, tú eres el dueño, sabes lo que haces. Si algo sale mal, es tu decisión. Finalmente dice que consagró todas las ganancias de una semana como primicia. Dice, pastor, sobrenaturalmente las ventas empezaron a subir en la ferretería, a subir y hasta el día de hoy no han bajado, siguen subiendo. Pero no solamente eso, él tenía hipotecada su casa con el banco y tenía un terreno baldío que pensaba venderlo para sanar un poco sus finanzas. Dice, pastor, las ventas empezaron a subir y no han bajado y siguen subiendo. Liberé la hipoteca de mi casa con el banco, el terreno donde pensaba venderlo para subsanar la economía. Dice, ahí puse otro local, construí, puse otra ferretería, otra sucursal y de igual manera las ventas siguen subiendo y no han bajado. Y mire, me dice, yo siempre traía camionetas viejas, pastor, que parecían ollas despeltradas. Y si por primera vez me compré mi camioneta de agencia. Dice, así que ahora que estamos por entrar este año, me dice, mi esposa me dijo, oye mi amor, ¿cuándo hay que entregar las primicias? Dice, ¿por qué? Dice, porque yo también de mi trabajo voy a entregar mis primicias ahora. Dios nunca va a avergonzar la fe. Amén. Ahora mire, no nos querramos pasar de listos con Dios. Hubo una hermana que trajo un gato de primicia. Trajo un gato. Así que el pastor oró y dijo, Señor, bendice a mi hermana, bendice su primicia, multiplícale. Unos cuantos meses después vino a quejarse, pastor,
¿Para qué oro así? Ya no puedo con tanto gato en mi casa. Para que se le quite. El que siembra gato, gato cosecha. Por eso le digo, tenemos que cuidar los detalles de nuestra ofrenda. Amén. Mire lo que dice Romanos 11:16. Con esto termino. Romanos 11:16. Romanos 11:16 dice: si la primicia son santas, también lo es la masa restante. Mire el poder que tiene una primicia, que si Israel consagraba la primicia de su cosecha, Dios transfería el poder de la bendición hasta la misma masa que ocupaban en sus cocinas para comer. O sea, cuando usted consagra primicia en el año, hasta los más mínimos detalles del año, Dios va a cuidar y Dios va a bendecir de ti y tu familia. Los más mínimos detalles Dios los va a bendecir. Si las primicias son santas, lo es la masa restante. O sea, si usted consagra la primicia en este primer mes de enero y consagra su primicia al Señor, ¿sabe qué? Dios garantiza, Dios promete, Dios asegura, Dios multiplica que la bendición va a estar en lo restante del año. Dice la palabra: si la raíz es santa, lo son también las ramas. Se sabe que la raíz es lo más importante de un árbol, más importante que el tronco, más importante que las ramas, más importante que las hojas, más importante que el mismo fruto, la raíz. Porque si la raíz no está profunda, si la raíz no es buena, el árbol tiende a estar seco, sus ramas, sus hojas marchitas, llevar poco o nada de fruto. Pero no solamente eso, si la raíz no es buena, cuando viene la tormenta, la lluvia, el viento, puede colapsar ese árbol. Pero si su raíz es profunda y si su raíz está cerca de humedad, de agua, entonces ese árbol en su tronco va a estar vigoroso, va a estar fuerte, sus ramas frondosas, sus hojas verdes, fruto lo va a llevar en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque eso lo determina la raíz. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Quiere decir que la primicia es la raíz de tu economía. La primicia es el fundamento de tus finanzas. La primicia es lo más importante en tu vida financiera. Qué importante consagrar a Dios lo primero y lo mejor. Mire, en la arquitectura, el fundamento de un edificio, de una casa, se le llama la raíz de la construcción. Por algo. Porque está hablando que es el fundamento. Jesús dijo del hombre prudente y del hombre insensato. Dice: el hombre prudente edificó sobre la roca, el hombre insensato edificó sobre la arena. Los dos aparentemente terminaron una casa y se veían iguales. Pero ¿qué cree? Cuando vino la tormenta, cuando vino el viento, cuando vino la lluvia, se revelaron los fundamentos. La casa que estaba en buen fundamento sobre la roca, dice la palabra, permaneció. Pero la que estaba en la arena no quedó ni rastro que había estado allí. La roca es Cristo, la palabra. La arena, dice la palabra, que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Simón significa arena, por eso Pedro es Simón Pedro, o sea, una piedra pequeñita como la arena. La única roca inconmovible es Cristo Jesús, amén. Así que el que edifica sobre la arena, ¿sabe cuál es? El que cree que es más listo que Dios y dice: yo por qué tengo que diezmar, yo por qué tengo que consagrar primicia, yo no creo eso. Usted entonces cree que es más sabio que Dios. ¿Sí me está entendiendo? Edificar sobre la arena es edificar sobre vuestros propios conceptos, nuestra propia manera de pensar.
Pero dice la palabra, si la raíz es santa, lo son también las ramas. Cuando usted consagra las primicias al Señor, lo que usted está haciendo es poniendo la primicia, la raíz en el agua de la palabra. Y del agua de la palabra va a obtener sales, nutrientes, minerales. De tal manera que esa raíz, esa primicia, va a determinar que el árbol esté fuerte, vigoroso, frondoso, sus hojas verdes, lleve fruto en cantidad y calidad. Pero no solamente eso, va a determinar la primicia, la raíz, que ese árbol permanezca cuando vengan las pruebas, cuando venga la tormenta. Cuando usted consagra primicia, lo que usted está haciendo es poniendo la raíz en el agua de la palabra, y se va a cumplir lo que dice el Salmo. El Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Cuántos quieren que este 2024 lo que usted hace prospere por la bendición del Señor? Entonces, ¿qué hay que hacer? Consagrar las primicias. El año pasado yo consagré más de 60,000 de primicias que me entraron en las primeras reuniones. Y los libros se vendieron como nunca. Dije, ay Señor. Pero ¿qué cree? Si la primicia es el termómetro, la regla para medir del tamaño que van a estar las bendiciones en el 2024. Es por eso que trajeron el fruto de la tierra. Era la evidencia, era la muestra, era la regla para saber cómo estaba la tierra prometida. Amén. Levante su mano derecha el que entendió la enseñanza. Esta es solamente la base de muchas cosas que voy a estar enseñando estos días. Levante las dos manos el que lo va a practicar. Póngase de pie el que se va a comprometer, porque un cristiano que no se compromete no tenemos nada. Ahora, este es el primer mes del año. Usted puede traer sus primicias el siguiente domingo, que va a ser 14, el 21 o el 28, pero hágalo en este mes. Y cuando traiga su primicia, venga con los pastores, con el pastor Babi y con la pastora Lynn, y dígales, traigo mi primicia este día. Ok, escuche bien. Por esa única vez, no es que usted no va a diezmar. Ahí va el diezmo integrado porque está consagrando el 100%. Amén, ¿sí me está entendiendo? Entonces, honre a Dios con sus primicias. Esto es poderoso. Una mujer en Salamanca era transitorio en Pemex. Escuchó esta enseñanza, consagró la 14ª íntegra porque ella estaba por contrato. A los 3 meses le dan la planta en Pemex. Pemex no estaba dando planta en esos años. Así que sus amistades de trabajo le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu contacto? Debe haber sido muy alto. Ella le dijo, es el más alto, no hay otro más alto. Y luego de su negocio, Dios le dijo, también conságrame una primicia, y consagró una semana de las ventas de su negocio. Sobrenaturalmente su negocio ganó un concurso y un contrato millonario. Se compró casa, se compró camioneta. Todos le dicen, ¿cómo le hiciste? No tenías planta, tienes planta. No tenías camioneta, tienes ahora una camioneta de agencia. No tenías casa, tienes casa. Ella dijo, consagré a Dios mis primicias. El poder de una primicia, lo que es primero marca todo lo demás. Si la primicia es santa, lo es la masa restante. Amén. Ahora oramos juntos. No les voy a pedir que pase al altar porque son demasiados, y creo que entiendo que todos van a consagrar sus primicias. Mire, no se quede mañana. Mañana yo creo que va a haber una palabra profética de una manera muy personal fluyendo. Así que no se quede en casa. Amén. Dile al que está a lo tuyo, no te quedes en casa. Amén. A ver, levante las dos manos el que va a estar aquí mañana. A ver, todo el que va a estar mañana aquí. Esto es poderoso, esto va a revolucionar su economía. Yo sé lo que le digo. Amén. Mire, allá hay material que usted va a poder comprar. Todo el material que se venda va a quedar como ofrenda aquí en la iglesia porque es mi primicia. Amén. Y otras cosas más que luego
Pero todo lo que se venda de material, ore a Dios, porque estoy por firmar con una editorial para ser un escritor exclusivo de pura mayordomía. Eso me va a permitir entrar en todos los países del mundo y que mis libros estén en todas las librerías del mundo. Así que oren mucho por mí. Pero ese material le va a ayudar, cómprelo, adquiéralo, porque eso se va a quedar aquí en la iglesia, todo lo que se venda. Amén. Así que mañana te esperamos. Esta es la base, mañana vamos a seguir compartiendo. Amén. Dile al que está al lado tuyo, el que tiene hambre, aquí va a estar. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Aquí hay un pueblo entendido en los tiempos, un pueblo, Señor, que hoy recibe la palabra como una arma poderosa, Señor. Hay revelación en tu palabra para que tu pueblo sea bendecido. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición de Abraham, por la bendición de Isaac y por la bendición de Israel. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por ideas divinas, inspiradas y creativas. Negocios se expanden en este año. Negocios se expanden. Viene un rompimiento de los límites de lo que has visto en el pasado. Un rompimiento sobre tu casa, sobre tu economía. Remai tolebro senderi makaitama. Lebros tamandia kama sendere. Brei tolema sendere. Brei tolema sendere. Remai tolebro sendere. Breito lema sender. Paco, guarda tu corazón y honra esta casa, porque hay una silla de autoridad que en los años venideros te será confiada. Una silla de autoridad, de influencia. Honra este manto que está en esta casa. Honra a tus pastores, porque hay una silla esperando. Tus mejores tiempos están a la puerta. Remai tolemo sendere. Remai tolemo sendere. Brei tolema sendere. Te adoramos, precioso. Él está aquí. Rey Samandia. Lebros tamandia kama sendere. Remaito lebrosendere. Viene una restitución. Una restitución. Hay un nuevo fruto que está por brotar y salir. Vas a experimentar tu gloria en otro nivel. Dios te va a llenar de su gloria y esa gloria va a invadir áreas donde estás. Áreas de influencia, de sabiduría, de revelación. Una restitución completa en todos los ámbitos. Desde tu casa, todo lo que pongas tus manos para hacer. Breito lema sen. Te adoramos, Espíritu Santo. Breito lema sende. Breito lema sende. Porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Remai tu lema sende.